Durante la Segunda Guerra Mundial, después de un bombardeo en una ciudad, quedaron muchas casas destruidas y había una familia que estaba ahí y unos rescatistas se acercaron y le dijeron a la hija de esta pareja, una niña de 5 años, le dijeron: lo sentimos muchísimo que ya no tienes casa. Pero la niña se les quedó viendo y les dijo: casa sí tenemos, lo que no tenemos es un lugar en donde ponerla. Y mira, estamos hablando de este tema, casa sobre la roca, y nuestra casa es mucho más que 4 paredes, por lo cual necesitamos mucho más que un arquitecto para poderla construir adecuadamente. Y hemos estado hablando cómo necesitamos edificar nuestra casa, ponerla sobre la roca que es Jesucristo. Nuestra casa, que son las relaciones familiares y cómo las hacemos y lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y cómo caminamos esta vida. Nuestra casa es donde pasamos la mayor parte del tiempo y con las personas más importantes para nosotros, incluyendo a Dios. Yo paso tiempos con Dios en mi lugar secreto, y mi lugar secreto lo tengo en mi casa. Es donde nos nutrimos, donde aprendemos a relacionarnos, que es parte importante del éxito de la vida. Alguien dice que el 80% del éxito en la vida es la manera en que nos relacionamos con otras personas. Bueno, eso lo aprendemos en la casa, en nuestro hogar, con la familia. Es donde el lugar de refugio, donde descansamos, donde convivimos, como decía, con las personas que hacen la vida de una manera más agradable, que nos acompañamos unos a otros. De esto te quiero hablar hoy, de tu casa y de que Dios salva familias. Dios salva familias. Y quiero llevarte a un texto bíblico que está en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos es un libro histórico que narra la historia de la naciente primera iglesia después de la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hechos narra las aventuras de un grupo de discípulos, los apóstoles, llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ir al capítulo 16 para entender esto, cómo Dios es un Dios de familias. Te ve a ti y a mí en lo individual, trata con nosotros en lo individual, pero tiene una promesa y una bendición para nuestra casa. Y mira, déjame contarte un poquito el contexto del capítulo 16. Es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y está iniciando este segundo viaje misionero, y está en su corazón. Pablo quiere ir hacia Asia, pero el Espíritu Santo dice claramente al principio del capítulo 16 que se lo impide. Y Pablo en la noche tiene una visión de un hombre de Macedonia. Macedonia era lo que conocemos hoy, o es lo que conocemos hoy como Europa. Él quería ir hacia Asia, pero el Espíritu Santo lo dirige hacia Macedonia. Y dice que tuvo una visión de un hombre macedonio que le decía: pasen acá, tráiganos salvación. Y entonces dice en el versículo 11, de ahí vamos a comenzar a leerlo y vamos a ir disfrutando esta lectura del libro de los Hechos. Vamos a ir obteniendo toda la riqueza, porque aquí hay un mensaje de salvación para ti y para tu casa. Y comienza aquí el versículo 11, capítulo 16, libro del Hecho, Nuevo Testamento de nuestra Biblia. Subimos a bordo de un barco en Troas y navegamos directo a la isla de Samotracia, y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De ahí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia. O sea, conocemos que se fundó ahí una iglesia a raíz de esta visita en Filipos, ¿no? De ahí Pablo aún tiene una carta que le escribe a la iglesia de Filipos, que le llama la carta a los filipenses, que es una bendición para todos nosotros. Bueno, aquí está sucediendo el nacimiento de esta iglesia en esta ciudad de Filipos, en la zona de región, distrito de Macedonia, y una colonia romana, dice. Y nos quedamos ahí varios días. Versículo 13. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla
de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. La manera en que Pablo y Silas y sus acompañantes, que entendemos que venía aquí Lucas y Timoteo, lo que hacían es que esperaban el sábado, el día de descanso, y buscaban a los judíos de la ciudad y les compartían de Cristo, ¿no? Y entonces dice que fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reunía para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado ahí. Una de ellas era Lidia. Pon atención, Lidia era una empresaria, vamos a leer un poquito de ella, y esta fue la primera convertida aquí en esta región de Europa. Entonces dice que era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Y mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Y es algo muy, muy hermoso, porque estamos viendo aquí a esta mujer y estamos hablando de casas y de familia, y lo que podemos entender que en este caso esta mujer, esta Lidia, era una empresaria. Yo creo que ella no tenía marido, ella era la cabeza de su casa y estaba escuchando, y vemos cómo Dios le abre el corazón para recibir el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación. Escucha, la fe es un regalo de Dios. Y Pablo hace la tarea de predicar el evangelio, pero fue Dios quien abrió el corazón de esta mujer. Y lo que nos dice aquí en el versículo 15 es muy interesante. Dice, ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Entonces, fíjate qué interesante, porque Lidia creyó, pero de ahí su casa, los de su casa. Y entendemos que pueden ser sus hijos, pero también pueden ser los sirvientes o los que trabajaban ahí en su casa. Podemos ver que por el negocio que tenía, esta era una gran empresaria, una mujer de alta sociedad y cabeza de hogar, y creyó, y al evangelio invitó aquí al apóstol y a sus acompañantes a quedarse con ella. Y estamos viendo aquí la salvación de Lidia y de su casa, que esto es algo impactante. El modelo de cada casa es diferente entre la iglesia, entre nosotros. Aquí en Iglesia Paz tenemos muchos hogares en donde por una u otra razón no está el marido, pero hay mujeres valientes, valerosas de fe, que llevan su casa hacia adelante, que proveen para su casa y que también van acompañando a su casa para que el evangelio llegue ahí. Ellas han creído junto con los de su casa. ¿Te das cuenta esta historia cómo viene? Pero vamos a continuar, porque viene la salvación de otra casa, de otra familia. Dice en el versículo 16, cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Entonces entendemos que tenía aquí unos amos. Esta era una esclava y pues estaba poseída por un espíritu de adivinación, y esto le producía para adivinar la suerte a los demás mucha fortuna. Versículo 17. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Interesante, porque y así le pasaba a nuestro Señor Jesucristo, como estas personas que estaban con un demonio, o sea, hablaban acerca de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y aquí estaba identificándolos como la labor que tenían, siervos del Dios Altísimo, trayendo salvación para aquellos que Dios les abría su corazón, ¿no? Versículo 18. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y al instante el demonio lo dejó. La autoridad de Jesucristo es sobre toda situación, sobre toda cadena, sobre toda esclavitud, sobre toda posesión. Y aquí el apóstol, lleno del Espíritu Santo, o sea, y harto también de esta joven que no los dejaba en paz, y más bien era el demonio de la joven, le dijo fuera y la liberó.
Pero aquí sucedió algo muy interesante. Versículo 19. La esperanza de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Porque ahora esta joven ya no podía adivinarle a otros. Y obviamente tienes que entender, la adivinación no es algo de Dios, no es algo que le guste a Dios y no es algo que tú y yo tenemos ni que buscar, ni promover, ni practicar. Y aquí Pablo echó fuera este negocio de adivinación, pero los que sacaban dinero pues se metieron, o sea, como que se fueron en contra de Pablo, ¿no? Y lo que dice es que los llevaron ante las autoridades ahí en la plaza del mercado, versículo 20, y toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Y les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. ¿Entiende? Los romanos eran politeístas, ¿no? Y aquí venían los apóstoles enseñando del único Dios, nuestro Señor Jesucristo, y eso iba en contra de las costumbres y lo usaron. Y entonces se armó un alboroto. Versículo 22. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran las ropas y los golpearon con varas de madera. Y tú dices: oye, ¿qué está pasando, no? Pablo se metió con Silas en un gran aprieto, porque vienen golpes y ahorita en un momento los encarcelan, y continuamente esto le sucedía a Pablo. Pero todo está en el plan de Dios. Escucha, aún los problemas, aún las situaciones difíciles están dentro del plan de Dios para aquellos que caminamos guiados por el Espíritu Santo. Y en un momento vas a ver qué es lo que sucedió, ¿no? Versículo, ¿dónde estoy? En el versículo 23. Los golpearon severamente, después los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Yo creo que vieron, ¿no?, cómo liberó a la joven y dijo: estos cuates se mueven en lo sobrenatural, y le encargaron al carcelero: o sea, amárratelos bien, no se nos vayan a escapar, ¿no? Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Le puso ahí cadenas, le cerró en el fondo del calabozo de la prisión, le cerró las puertas, ¿no? Versículo 25, alrededor de la medianoche, o sea, ya estaban en la noche, estaban golpeados y encarcelados injustamente. Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Esto es algo impactante, ¿no? Porque aquí están estos hombres golpeados, encarcelados, encadenados. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están cantando en medio de la prueba, en medio de la situación, golpeados. Yo creo que estaban ensangrentados. Y esto es algo que tú tienes que entender. La adoración en medio de las pruebas trae milagros. Y ahorita vamos a ver el gran milagro que sucedió. Tú y yo estamos viviendo tiempos de prueba actualmente. ¿Qué tenemos que hacer? Adora, familia. Mira este salmo, Salmo 42, versículo 8, nos dice: pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Y así estaban estos hombres adorando a Dios. Escucha, algo que nunca le puedes quitar a un cristiano es la adoración. A estos cristianos le quitaron la libertad, pero no les podían quitar la adoración. Y ellos estaban en medio de esta situación adorando a Dios. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió, ¿no? Entonces dice que los demás prisioneros lo estaban escuchando. Versículo 26. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel, se sacudió hasta sus cimientos. Entonces estaban cantando, adorando a Dios. Todos los presos, yo creo que le decían: déjame dormir un rato. Y empezó a temblar ahí en ese lugar, ¿no? Y al instante todas las puertas se abrieron de golpe. Imagínate, yo no sé cuántas cárceles había o cuántas celdas había, pero se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron
las cadenas. Tienes que entender que esto no era un fenómeno natural, esto era un fenómeno sobrenatural. La adoración a Dios conectó con el cielo y descendió este milagro para traer libertad. Pero vamos a entender un poquito cuál era la libertad. Si tú lo lees hasta ahí, pues tú dices, ¿qué es lo que sigue? Pues pélate, manito, ¿no? O sea, sale corriendo, ya están abiertas las puertas, ya están caídas las cadenas, sal corriendo, ¿no? Y fíjate, en el versículo 27 nos narra que el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. O sea, esto era como que lo humanamente lógico. Pues ya tembló, ya se cayeron las cadenas, sal corriendo. Pero quien es guiado por el Espíritu Santo entiende que los planes de Dios tiene una historia y un plan de salvación. Y es lo que sucede a continuación. El carcelero entendía, él siendo romano, que si se le escapaban sus presos, la pena era sufrir la pena de sus presos. Y seguramente había ahí presos que iban a ser ejecutados. Y entonces él dijo, de una vez sacó la espada y se iba a quitar la vida. Y en ese momento, y este es el milagro sucedió no para que se escaparan los prisioneros, sino con otro propósito. Y entonces vemos aquí en el versículo 27, ¿no? Entonces el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Versículo 28, pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. Ahí estaba Pablo, ahí estaba Silas, pero ahí estaban los demás prisioneros. Yo creo que estaban así como que en shock de lo que estaba sucediendo. Versículo 29, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Y después lo sacó de ahí del calabozo más profundo y les preguntó, y mira nada más la pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, ¿entiendes la escena de lo que está sucediendo? Vino un milagro por la oración y la oración en respuesta a la oración y la adoración. Tu oración, mi oración, nuestra adoración siempre va a traer una intervención de parte del cielo en nuestras circunstancias para causar libertad. Pero aquí el milagro no era la libertad física de los prisioneros. Había un prisionero, había una casa que era prisionera espiritualmente, la del carcelero, y eso eran los que estaban en verdad preso, y este era el milagro para que venía adelante. Y Pablo no solo le salvó la vida al carcelero, pero ahora le muestra, a continuación vamos a ver el camino a la vida eterna. Pablo estuvo dispuesto de abrir las puertas de salvación a aquel que le había encerrado, las puertas de la prisión. Y vamos a ver aquí en el versículo, leíamos en el versículo 30, él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Te acuerdas que decíamos que tuvo Pablo una visión de un hombre macedonio? Quizá es este carcelero. Quizá el carcelero lo había escuchado ahí por la plaza predicar ya el evangelio de Jesucristo. Quizá escuchaba a esta niña que fue liberada, esta jovencita que decía, ellos les van a enseñar cómo obtener la salvación. Y entonces este hombre hizo esta gran pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira, esta es la pregunta, este es el clamor de los perdidos en todo el mundo y debemos tú y yo estar dispuestos a darles la respuesta apropiada. Y entonces aquí le contestaron, versículo 31, ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y este es el pasaje que quería llegar, porque esta es la promesa para ti y para mí. Cree en el Señor Jesús y vas a ser salvo tú y todos los de tu casa. Ahora entiende, la salvación es individual por fe. Pablo nos escribe en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. Jesús es salvador de aquellos de quien es Señor. Y cuando tú y yo le decimos, Jesús, sé tú mi Señor,
en ese momento se convierte en nuestro Salvador y nos trae salvación a nosotros. Pero acá hay una promesa de que el carcelero sería salvo junto con su casa. Y no es que la salvación de la fe del carcelero iba a salvar a los de su familia. La fe es individual de acuerdo a la fe de cada quien, a la respuesta a la fe de cada quien. Así como Lidia se le abrió el corazón por fe y creyó, así el carcelero creyó. Cada uno de los miembros de la familia de Lidia y del carcelero tendrían que creer, pero aquí está la promesa, ¿no? Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con los de tu casa. Versículo 32. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a los que vivían en su casa. Y fíjate, empezó ahí una enseñanza. Imagínate la escena, ¿no? Era ahí la cárcel a mitad de la noche, toda la ciudad estaba dormida y aquí empezaron a tener toda una fiesta, ¿no? Se creó un grupo paz porque el carcelero trajo a todos los de su casa, les puso la mesa y yo creo que ahí les dice que, mira lo que dice adelante, ¿no? A una esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Y el carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. O sea, esta es la promesa y a esto vamos. El regalo de salvación entonces no solo es para el carcelero, pero para todos los de su casa, ¿no? El resto de su familia. Y nuevamente pueden ser los hijos, pueden ser los dependientes, los sirvientes. Y no fue la fe del carcelero que en automático salva a los otros, pero la fe del carcelero abre la puerta para que todos los de su casa escuchen y crean, porque es la fe individual. Escucha, Dios no tiene nietos, Él solamente tiene hijos. Y cada uno de los de nuestra casa tiene que creer, pero cuando tú y yo creemos, viene este milagro de salvación prometido para nuestra casa, ¿no? Y de ahí dice cómo, te decía ahí en el versículo 32, se instituyó el primer grupo paz ahí y empezó a enseñarles el apóstol Pablo a todos los de su casa. El carcelero lava las heridas y luego narra en el versículo 34 cómo los invitó a comer y hicieron una fiesta ahí en la madrugada, porque no hay gozo más grande que el ver la salvación llegar a nuestra casa. Ese es el gozo más grande. Comienza con uno. En ocasiones comienza con la mujer o con el varón o con los hijos o con el abuelo, qué sé yo, con el nieto. Pero viene esta promesa: tú y tu casa serán salvos. Déjame hablarte de esto. Y esta es la promesa que quiero compartirte y quiero que tú y yo la tomemos y corramos con ella. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esta es la promesa. Es una promesa de Dios, porque entiende, Dios salva familias y Él promete salvar la tuya. Yo no sé, quizá ya todos los de tu casa caminan en la fe. Quizá tú dices, yo soy el único en mi casa, pero está esta promesa de parte de Dios que Él va a salvar a toda tu casa. Él es el que hizo la promesa y es el que la va a cumplir. Tú y yo tenemos nuestra parte, que ahorita la vamos a entender un poquito, pero tenemos que ver que es Dios que tiene su agenda. Lo vimos con Lidia, que dice, mientras que escuchaba el Señor abrió su corazón. ¿No abrió nuestro corazón así el Espíritu Santo y creímos? De la misma manera lo va a hacer con nuestra casa. Como el carcelero que de repente hace esta pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cuando se encuentra con este momento de milagro y de salvación, las promesas de Dios son seguras. Mira lo que escribe también el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. No es quizá, no es si te portas bien, no es, son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Y Él te dice, tú y tu casa serán salvos. Y Él te dice, es una promesa, yo te digo sí. Y tú y yo, ¿qué es lo que decimos? Decimos amén. Mira, en estos tiempos la sociedad, el mundo está golpeando a la familia. La sociedad está diciendo al diablo con las familias, pero Dios está diciendo al cielo con la tuya.
al cielo con nuestra familia, porque hemos creído en Jesucristo. Dios quiere traer a toda nuestra familia a la luz y está trabajando en esto, está activo en esto. Nuestro deber entonces, tomando esta promesa que es para nuestra casa, y entiende, las promesas son para nosotros, pero todas las promesas, tú tienes que entender, tienen un impacto de manera familiar, en especial esta que está dirigida a ti y a tu casa. Y entonces nosotros debemos de caminar con estas promesas. Las promesas las recibimos de parte de Dios y debemos de aceptar sus promesas para que entonces con paciencia y en fe actuemos conforme a las mismas, porque Dios lo está haciendo. Entonces, por la anticipación, la expectativa que tenemos de estas promesas, hacemos que la bendición venidera sea algo presente para nosotros. Dios nos está guiando para que nuestra casa sea puesta sobre la roca. No solamente tú y yo, sino todos los de nuestra casa. Y quizá tú tienes el testimonio de que alguien en tu casa creyó y ahora toda tu casa, ahora tú te sumaste. Así me sucedió a mí. Pero vamos a ver 4 cosas puntuales que, tomando la promesa de Dios de que yo y mi casa seremos salvos, tenemos que hacer para colaborar con Dios. Acuérdate, Dios es el que promete y Él es el que está actuando. Y tú solamente estamos colaborando con lo que Dios quiere hacer. Dios salva familias y Dios quiere poner tu familia, tu casa sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, como estuvimos viendo el domingo anterior. Lo primero que tenemos que hacer es creer en el Señor y serás salvo tú y tu casa. No tiene sentido esta promesa si tú y yo no corremos a recibir la salvación. Y quizá tú estás en tu casa y has escuchado el mensaje de salvación aquí conectado y tu corazón vibra, así está temblando como esa cárcel, porque tú sientes que necesitas recibir a Jesucristo. Haz esta oración de fe, ¿sí? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Tú serás justificado, y creemos en Jesucristo. Esto es lo primero para comenzar a correr con esta promesa. Lo segundo es orar por tu casa. ¿Quién más que tú y yo que debemos de estar orando por nuestra propia casa? Yo oro por mi casa, pero tú oras por tu casa. Me puedes pedir oración y yo te ayudo a orar, y yo te pido oración y tú me ayudas a orar, pero yo soy el principal responsable de mi casa. De la misma manera, tú que has creído en el Señor tienes ahora la revelación para orar por tu casa. Hay un pasaje bíblico increíble que está en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 29 y 30, y está hablando de cómo Aarón, que era el sumo sacerdote, tenía que entrar al lugar santísimo. Hace unos domingos Ernesto nos habló de cómo debemos de pasar del lugar santo al lugar santísimo. Bueno, así lo hacía ahora Aarón. Y dice aquí, mira, de este modo, siempre que Aarón entre en el lugar santo, llevará sobre su corazón, en el pectoral, para impartir justicia, los nombres de los hijos de Israel, para recordarlos siempre ante el Señor. Y entonces se ponía el nombre de las 12 tribus de Israel sobre el pectoral, que estaba adornado y era el traje sacerdotal, y entraba a la presencia de Dios para recordarlos siempre ante el Señor. Tú y yo, en nuestro lugar secreto, tenemos que estar llevando el nombre de nuestra familia. Yo tengo 2 nombres en mi familia, ¿no? Yo soy de la familia Parás, pero yo estoy en matrimonio con la familia Camacho, ¿no? Con Carolina, mi esposa, ella se apellida Camacho, y yo cada tiempo de oración, yo pongo delante de Dios a la familia Parás y a la familia Camacho. Así como lo dice este pasaje en Éxodo 28. Y estoy orando por mi casa. Oro por mi esposa, por mis hijos, pero también por estos 2 apellidos que representan esta familia extensa, los Parás y los Camacho. O sea, todos los parientes, quizá unos que ni conozco o tengo una relación cercana, yo estoy orando. Escucha esta. La promesa, por así decirlo, es la materia prima de la oración. Tú y tu casa serán salvos, es la promesa que tú y yo tomamos como materia prima para poner a los Parás y a los Camacho. En tu caso serán a los García y a los Cantú. O sea, cada apellido, cada familia, cada grupo familiar. ¿Te imaginas lo que va a suceder cuando cada casa entienda y tome la promesa y empiece a extender el evangelio
en nuestra casa, de acuerdo a nuestras familias, a nuestros clanes, de acuerdo a la promesa y la bendición de Dios. Entonces, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ora por tu casa, ora por los tuyos, toma la promesa y úsalo como materia prima en tu día a día de oración. Cada día trae a cada familia a la presencia de Dios. Tercero, ten un ambiente de adoración en tu casa. Tu casa, este lugar de habitación donde está tu familia, donde tu lugar de refugio, este cuartel donde tú vas cada día. Y en estos tiempos estamos pasando la mayor parte del día. O sea, ¿por qué te estoy hablando de este tema? Porque Dios me ha mostrado que en estos tiempos y en los tiempos por venir, la casa, el hogar es algo muy, muy importante para nuestra dinámica, nuestra vida cristiana, nuestra dinámica de iglesia. Santiago 5:13 nos dice el apóstol Santiago: ¿alguno de ustedes están pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. En nuestra casa debe de hacer, así como ahí en la cárcel, un ambiente de adoración y de alabanza de Dios. ¿Entiende esto? En ocasiones tu estrategia es llevar a tu casa a la iglesia. Te la voy a cambiar. Lleva a la iglesia a tu casa. Invita a la presencia de Dios. Adora a Dios ahí en tu casa. Que la presencia de Dios que habita en la alabanza de su pueblo descienda sobre tu hogar y toque corazones, sane corazones, arregle relaciones. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú de tu casa. Pon en oración a cada miembro de tu familia. Ten un ambiente de adoración en tu casa. Y cuarto, que tu casa sea una escuela de fe. Leíamos en este pasaje cómo aquí de repente Pablo y Silas se sientan con el carcelero y toda su casa y le empiezan a enseñar el mensaje, el evangelio. Muchas veces hemos cometido este error. Hemos rendido la enseñanza de fe para alguien más, en lugar de que tú y yo tomemos esto y hagamos de nuestra casa una escuela de fe. Coméntalo con tu casa, platícalo ahí con tus hijos, haz sobremesa y platícales acerca de lo que Dios está hablando a tu corazón, de lo que estás aprendiendo o lo que cada quien recibió en esta reunión de fin de semana. Y cada uno de ustedes y los miembros de la familia tiene que estar congregándose ahí el fin de semana, idealmente todos juntos adorando a Dios, todos leyendo la Biblia. Imagínate que toda la casa esté leyendo el mismo plan bíblico. Yo sé que no es fácil crear este hábito y luego con los hijos o los grandes y demás, pero es una batalla que tenemos tú y yo que pelear y ganar. Y todos en un grupo paz, todos escuchando, compartiendo, haciendo amigos en la iglesia, pero todos en unidad de fe, en un mismo espíritu, con un mismo Dios. Que tu casa sea una escuela de fe. Como leíamos ahí en el versículo 32 de este pasaje, y les presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a los que vivían en su casa. Ten un ambiente de adoración. Congrégate ahí en tu casa todos juntos y anima a tus hijos y grandes y parientes, y nuevamente aún a la gente que pueda estar trabajando ahí en tu casa, compárteles de Cristo, anímales a leer la lectura bíblica a través de esta herramienta que tenemos del YouVersion, y cada quien en un grupo paz de acuerdo a su interés, a su grupo de edad. Escucha, Dios salva familias y Dios tiene el plan, Dios tiene en la agenda a tu familia extensa. Esa es la estrategia del cielo. Desde este entonces que leemos el libro de los Hechos hasta nuestras épocas y por lo que viene hasta adelante. Trabajar en individuos, pero bendiciendo familias. Dios está trabajando contigo, conmigo. Todo comienza con una decisión de fe en lo individual, en lo personal, pero tienes que entender, hay un impacto para tu familia. Y peléalo con paciencia, con sabiduría, en oración, en los tiempos de Dios, hasta que veas esta promesa extenderse como pólvora a través de toda esa genealogía familiar, aún a parientes que ni conoces o ni te acuerdas o ni sabías que existido, van a ser bendecidos porque hay un terremoto sucediendo en cada casa.
Déjame terminar narrándote este pasaje que está en el Antiguo Testamento, que fue cuando el pueblo de Israel en la 10ª plaga iba a ser liberado de Egipto, que habían pasado 400 años de esclavitud. Y aquí viene la primera Pascua judía, que fue la base para lo que ahora tú y yo celebramos, que es la Cena del Señor. Y estaban por celebrar esta primera Pascua judía. Y nada más tomo este versículo para leértelo en Éxodo 12, versículo 3. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá de seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Y cada casa se reunió y celebró la Pascua judía. Sacrificaron ese cordero sin mancha, pusieron la sangre derramada sobre los dinteles, la entrada de la casa, y toda esa casa fue protegida. Tú y yo ahora vivimos, eso fue el antiguo pacto, lo que leíamos ahorita. Tú y yo ahora vivimos en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, el cordero que ha sido sacrificado para nuestra salvación es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo nuestro Señor, el Hijo de Dios Padre. Y Él fue a la cruz y derramó su sangre por ti, por mí y por nuestra casa. Y tú y yo, al creer y al caminar en fe, estamos poniendo la sangre del cordero sobre nuestro hogar. Y hay una bendición increíble. Nuevamente, cada uno de los de nuestra casa tiene que tomar una decisión de fe. Dios no tiene nietos, solamente hijos. Y al tomar esta decisión somos adoptados a la familia del Padre. Pero hay una bendición que tú y yo tenemos que ver, recibir, alegrarnos y colaborar con ella. Tú y tu casa serán salvos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por cada casa que está conectada. Señor, sean en lo individual, jóvenes, adultos, mujeres solas, matrimonios, hijos, familias completas, de acuerdo a cualquier diseño que pueda haber. Te doy gracias porque tú los ves y los bendices como casas y como familias. Señor, yo te pido que esta promesa corra a través de cada corazón. Señor, impacte nuestra alma y nuestro espíritu, nuestro ser. Señor, trae este terremoto de bendición, de milagros en medio de estas situaciones. Señor, y que podamos ver corazones abiertos. Preguntas de muchos de nuestra familia de cómo pueden ser salvos, que podamos tener esa paciencia y amor para compartir el evangelio, para orar por muchos. Señor, visita cada casa, levanta en cada casa que está conectada en este tiempo una iglesia, un hogar sobre la roca firme que es Jesucristo, una luz en medio de la sociedad que brille fuerte como un faro de luz, que traiga esperanza, que traiga respuestas a las preguntas que se levanten, que traiga soluciones y sanidad a todos los necesitados. Espíritu Santo, llena cada casa, llénalos de ti, enséñales de tu amor, derrama de tu amor. Señor, que sea tanto que no lo puedan contener y que se pueda derramar a toda la sociedad, a toda la ciudad, a toda la nación y a todo el mundo, mientras tú vas levantando estos hogares encendidos en ti, en fe en ti, Señor. Fortalécelos, protégelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La siguiente semana vamos a seguir hablando más sobre casa sobre la roca. Cómo hacer de nuestra casa un cuartel, un lugar de refugio estratégico. No te lo pierdas. Dios te bendice.